él decía durante una intervención en una de las provincias de la frontera que Bauruco. sí, sí, que los PLDistas deben salir a las calles a destruir las instalaciones frente a los recintos electorales. El que una declaración como esa venga de un líder de la dimensión de Danilo Medina en medio de un proceso electoral, eso preocupa y debe preocupar, porque si bien es cierto que la Junta emitió una resolución regulando eso, prohibiendo la instalación de carpas y de que los famosos delegados electorales estén en el entorno de los centros electorales, y está muy bien definido por la ley que no se pueden instalar carpas ni hacer ningún movimiento político electoral a 20 metros de las instalaciones. El hecho de que usted comience temprano a arengar, a pedirle a sus seguidores que enfrenten a los demás, puede provocar una situación de confrontación en medio del proceso electoral que uno no quisiera que se produzca, porque durante los últimos 40 o 30 años nosotros hemos vivido procesos electorales que en cierta medida han estado un poco libres de enfrentamientos y de violencia, y hay que tratar de que los procesos electorales dominicanos avancen y se realicen sin ningún tipo de dificultades. Lo hemos ido logrando a través del tiempo, y el que un líder de su dimensión lo haga, entonces eso puede ser un caldo de cultivo para que se produzca confrontación en medio del proceso electoral del 19 de mayo. Eh, lo digo porque si la Junta ha tenido la decisión de regular eso, lo que debe esperarse es que el día de las elecciones haya un control de parte de la policía electoral, que eso no se permita. Por ende, será innecesario que los líderes estén llamando a sus dirigentes a enfrentar a los demás, porque puede crear situaciones peligrosas, puede provocar incluso muertes por enfrentamiento entre dirigentes de la oposición y el oficialismo. Así que apelamos a la sensatez del liderazgo político nacional para que el día de las elecciones no movilicen su gente a hacer proselitismo en el entorno de los centros electorales, y a los demás a no enfrentar a los militantes de los demás partidos políticos, para que evitemos situaciones de crisis, para que evitemos muertes y personas lesionadas el día de las elecciones, porque es peligroso, reitero, que un líder de dimensión de Danilo Medina haga ese tipo de pronunciamientos, ese tipo de llamados. No es que usted no haga el trabajo, no es que usted no le advierta a sus miembros que deben salir a evitar determinadas situaciones. Ahora, decir claramente que destruyan, que enfrenten, eso puede ser muy peligroso. Bueno, Bueno, yo, perdón. Yo decía en mis redes sociales que tal vez el expresidente Danilo Medina, no sé, por la impulsividad en medio de este tipo de actividades que son, tienen una energía muy particular porque están todos los seguidores, la gente que da apoyo a estos mítines, perdón, a estas actividades políticas en campaña electoral. Tal vez por su impulsividad, él utilizó ese verbo destruir. Es un verbo que tú no puedes destruir nada pacíficamente, es un verbo que viene preñado con la violencia. Me parece a mí que luego de un debate presidencial donde nosotros damos un ejemplo para toda Latinoamérica de sensatez, de tener criterio y conciencia, donde tú ves tres candidatos de los partidos más importantes y líderes que están dominando el escenario político, hacer este debate, al final pues despedirse y saludarse. Creo que dejaba un sabor y una sensación para todos muy satisfactoria, porque frente a toda la región quedamos como hemos evolucionado. Entonces, me parece que la utilización del verbo destruir, creo que definitivamente no es la más acertada. bueno, ya más temprano yo decía algo sobre el tema, pero después escuché a Salvador Ramos, que es el encargado de la Secretaría Electoral del partido oficial, del Partido Revolucionario Moderno, y reaccionó de la manera en que debía reaccionar un líder o un dirigente político del partido oficial que tiene esa responsabilidad. Reprochó ese tipo de declaración, como observa José María Reyes. No es la declaración, es quien ha dicho la declaración.
Declaraciones de Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana, que fue presidente de la República. Yo anoche, cuando evaluaba este pronunciamiento del presidente Danilo Medina, porque lo ponía más o menos en los términos en que él lo expresaba, decía que eh, instruía a los dirigentes militantes del PLD a destruir las instalaciones del PRM que pudieran levantarse frente a los colegios electorales. Estabas hablando de lo que ocurrió en las elecciones de febrero pasado. Eso se denunció y la Junta emitió una resolución que esta mañana citábamos para evitar eso, para impedir que eso ocurra. Sin embargo, no se paró solo en eso Danilo Medina, sino que instruyó a la militancia del PLD a cambiar a los delegados del partido que no estén en disposición de defender con su vida el voto. Digo yo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde es que estamos llegando? Es decir, esto es un asunto, decía, que no estén dispuestos a defender con su vida el voto frente a sus enemigos. Es decir, pero esto es una cosa, no es de enemigos, esto es un proceso democrático. Claro. Hablar de enemigo, hablar de defender con la vida, parecería como que estamos viviendo unos tiempos distintos a lo que realmente vivimos. Hace muchos años, aquí decidimos apostar a la democracia. Hace muchos años decidimos que no nos íbamos a inclinar por la revolución como método para llegar al poder. La revolución, en el caso de la República Dominicana, que tuvo en su momento inspiración en Cuba, en la revolución del 59, cuando Fidel Castro asalta el poder en Cuba por las armas mediante una revolución, aquí optamos por otra cosa. Hubo que derramar mucha sangre, muchos muertos, tratando de imponerse la democracia, y finalmente optamos por eso. Lamentablemente se nos perdieron vidas, lo mejor de la juventud de esa época, con inquietudes democráticas también, pero con esa influencia que había de mucha preocupación para Estados Unidos, en ese mundo unipolar que se trataba de establecer o de perpetuar en el tiempo. Bueno, pero nosotros optamos por la democracia y decidimos que ese método no era el adecuado, y aquí entonces hemos ido construyendo desde el 60 hasta hoy un sistema democrático que puede ser perfectible, pero es el que nos garantiza una convivencia pacífica, es el que nos garantiza elegir y ser elegido, y cada 4 años vamos a las urnas a quitar o a poner. Si no nos gusta el que está, lo quitamos y ponemos otro. Si nos equivocamos en el que ponemos, en 4 años lo quitamos y volvemos con el otro. Entonces yo creo que viniendo de la persona que viene, y yo espero que Danilo Medina en el día de hoy recoja ese tipo de cosas y diga, me malinterpretaron, no fue lo que yo quise decir, porque ese tipo de declaraciones lo que hace es forzar a la abstención electoral. Y a mí me dicen que yo voy a un centro de votación donde hay problemas, yo me quedo en mi casa y no voto. Don Dani, perdón, Salvador, lo que pasa es que para mí el asunto está en haber elegido el término destruir, el verbo, porque tú no destruyes nada pacíficamente. Si lo que él quería decir es lo que comentó José María, que las autoridades no permitan esto y que los militantes del PLD hagan la denuncia, no tiene nada que ver con la palabra destruir. Para mí, yo quiero entender que fue que el expresidente Danilo Medina se dejó llevar como por la energía, el impulso, pero es la elección de la palabra es donde está mal el tema, o sea, haber elegido ese verbo. Yo tengo una lectura distinta. En la investigación criminalística se tiene como una de las reglas de oro fundamental, averigua a quién beneficia el hecho. No es así. ¿A quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia el crimen para tú adelantar elementos? Lo otro que se estila también en la investigación criminal es sigue el rastro del dinero, sí, y tú vas a llegar con mucha facilidad a donde quiera llegar. Eso no quiere decir que no tiene que indagar, investigar, tiene que hacerlo. Sí, también la motivación. Entonces, pero ¿a quién beneficia el crimen? Y sigue el rastro del dinero. En este caso, habría que ver a quién beneficia y a quién perjudica el hecho de lo que se está planteando que debe acometerse. Nosotros estamos asistiendo en estas elecciones a un proceso electoral inusual. Sí.
en donde va a Raro, quedar, como la sí, alianza. pero donde va a quedar de manera puntual establecido un nuevo poder. O sea, el cuadro del poder se transforma con estas elecciones. Se transformó ya con las municipales, en el sentido de la gobernanza municipal, y se va a transformar en cuanto al poder central del país con estas elecciones. E incluso es posible que sea el principio del fin del liderazgo para ser sustituido por otro liderazgo. Lo que quiere decir que quienes detentan el poder hasta el momento van a hacer todo lo que pudiera convenirle en términos de su interés para poder mantenerse con cierto nivel de poder. Nosotros estamos acudiendo a qué? A la reiteración posible de un nuevo liderazgo encabezado por Luis Abinader. Todo indica, no necesariamente los procesos electorales terminan de la manera en que se indica, pero todo indica que se va a reiterar en la primera magistratura Luis Abinader. Todo indica. Eso puede cambiar hasta el día antes. Todo indica. Porque recuerden que Hipólito le llevaba 22 puntos a Danilo y terminó siendo Danilo presidente. Todo indica que se va a reiterar en la primera magistratura en Luis Abinader. Sin embargo, además del hecho de pelear la presidencia de la República, se está discutiendo en este proceso electoral la partidocracia. ¿Quiénes son los partidos que se van a disputar a partir del 19 de mayo detentar el poder en el país? Entonces, hay una lucha, además del PRM, por reiterarse como el primer partido del país, hay una lucha de la Fuerza del Pueblo y del PLD por reiterarse como partidos políticos con determinado nivel de poder. No es lo mismo. Vamos a suponer, corriendo un albur, que el PRM pierda, corriendo un albur de que el PRM pierda, contra todo pronóstico. No es lo mismo que el PLD quede en segundo lugar a que quede en tercer lugar. No es lo mismo para la Fuerza del Pueblo que quede en segundo lugar a que quede en tercer lugar. Ese planteamiento de Danilo Medina, ¿contra quién puede operar? Extrañamente, no es contra el PRM. No, contra la tranquilidad del proceso que puede operar. Y contra la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Pues sí, por algo muy simple. Ese planteamiento asusta a los votantes. Le mete miedo a los votantes. Los partidos que tengan su estructura muy definida, esa gente va a votar como quiera. Los PRMistas convencidos en su estructura y llevados por su estructura van a votar como quiera. Los PLDistas convencidos y en su estructura van a votar como quiera. Los de la Fuerza del Pueblo convencidos y en su estructura van a votar como quiera. Ahora, ¿quién tiene el mayor bolsón de posibilidades de simpatizantes sueltos que no son de estructura? La Fuerza del Pueblo, en función de la simpatía de Leonel Fernández. El que tiene una estructura más débil de los tres es la Fuerza del Pueblo. Es decir, por quien van a votar mayor cantidad de gente como ciudadanos motivados solo por el hecho de ir a votar es por la candidatura de Leonel Fernández. Bueno, si vamos a quién beneficia el crimen, esa declaración nada más le favorece al PRM, porque los PRMistas van a llevar su gente a votar. Y los PRMistas se sienten en el gobierno, se sienten protegidos, van a ir a votar porque no les va a pasar nada, porque están protegidos. Yo de verdad que sigo sin entender eso. A lo mejor me lo expliquen más adelante. Sí. O a lo mejor el propio presidente Medina puede explicarlo, pero... Ahora por la